Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde. Quisiera, antes de comenzar a hablar de mi presentación, quisiera invitarlos a todos a que pudiéramos tomarnos unos minutos de centramiento, ¿no? No sé si todos conocen las prácticas mindfulness, que están un poco a la base de lo que vamos a presentar hoy día en las tres presentaciones. Entonces, los que las conocen, bueno, ya saben más o menos lo que vamos a hacer, y los que no las conocen, los invito a que se abran a una experiencia muy simple, muy sencilla, pero que puede de alguna manera traernos luces experienciales respecto de qué significa hacer una práctica mindfulness en general. Entonces les pido que se pongan muy cómodos, ojalá no se apoyen en el respaldo de la silla, sino que estén un poquito distanciados con la espalda derecha, pero al mismo tiempo muy relajada, una posición natural. Aparecerán pensamientos, distracciones. Naturalmente eso ocurre y simplemente cuando nos damos cuenta de ello volvemos a atraer nuestra atención a la respiración, sosteniendo la experiencia de este instante. Y poco a poco vamos soltando la postura. Concluyendo el ejercicio. Bueno, el título es un poco ambicioso, porque yo creo que vamos a ver más bien los resultados de los programas y quizás nos quede un poquito de tiempo, o quizás Bruno, que después comentará, puede abrir la reflexión más hacia el elemento de política pública o de lo que puede transformarse este tipo de programas para prevenir el estrés en general, en el que estamos bastante insertos todos. Pero de todas maneras, lo que les voy a presentar tiene que ver con un programa que está diseñado para reducir el estrés, justamente como ese malestar general, inespecífico, un malestar que tiene que ver con muchas otras formas de enfermar, y que de alguna manera se podría pensar que es el gran malestar de nuestra época, al menos en las ciudades. ¿Puedes pasarla? Lo primero que me gustaría como contarles es que mindfulness, como lo entendemos en estos programas, lo entendemos como una disposición innata del ser humano de prestar atención, de darse cuenta del flujo de fenómenos que constituyen su campo de experiencia, ¿ya? En ese sentido es una disposición innata que todos tenemos, para todos está disponible, pero no todos la utilizamos o no todos tenemos el entrenamiento como para poder aplicarla en cada momento de nuestra vida cotidiana. Y requiere tres condiciones. Cuando nosotros decimos que vamos a practicar mindfulness o que vamos a ponernos en una condición o en un estado mindfulness, vamos a tener que fijarnos en tres condiciones básicas. Uno es la intencionalidad. Tenemos que hacer un acto de voluntad, ¿ya? Tenemos que
de alguna manera proponernos hacer la práctica. De esta manera nosotros contrarrestamos los patrones habituales que normalmente tenemos, que son patrones de distracción, ¿sí? Patrones de pensamientos automáticos, ¿ya? Y que normalmente condicionan nuestra experiencia, ¿ya? Cuando nosotros nos disponemos en una actitud mindfulness, deliberadamente dejamos ir los patrones automáticos para centrarnos en lo que está ocurriendo en el presente. Y ese es el segundo punto, que es una disposición que uno no hace por un minuto o por un segundo, sino que la sostiene en el tiempo, ¿sí? A veces 5 minutos, a veces 1 hora entera, a veces durante una jornada entera vamos practicando estar en esta disposición de toma de conciencia de lo que está ocurriendo en la experiencia presente. Y tercero, tenemos que de alguna manera hacer esto, de fijar nuestra atención en el momento presente, sostenida en el tiempo, con una disposición de ánimo muy particular, que es la disposición de la ecuanimidad, o que también podemos entender como de la aceptación radical. Sea lo que sea que aparezca en nuestra experiencia, lo acogemos, lo aceptamos como algo que está ocurriendo, ¿sí? Suspendiendo así los juicios que normalmente acompañan nuestra experiencia, ¿sí? Me duele la guata, por ejemplo, y yo puedo poner la atención ahí y quedarme en ese dolor, en las sensaciones que produce, sin necesariamente empezar a enfadarme, molestarme por este dolor, criticarme porque no debía haber comido quizás qué cosa, etc. ¿Ya? En ese sentido, entonces, se requiere ir desarrollando una disposición ecuánime. De esta manera, mindfulness no la entiendo tanto como una técnica que se hace, sino más bien como una disposición del ánimo que se cultiva, ¿ya? Las bases de esta práctica, de esta técnica, se remontan a la tradición budista de hace 2500 años. Es una técnica que Sakyamuni Buda le dio a sus discípulos, seguidores, para hacer un camino de desarrollo espiritual, y que hace más o menos 30, 40 años empieza a ser utilizada en Occidente en contextos clínicos, en contextos de tratamiento para distintas personas. Y ese traslado que se hace desde una tradición espiritual a los contextos clínicos significa que se le ha ido quitando todos los componentes tradicionales, ¿no? que rodeaban la práctica del mindfulness. Entonces hoy día podemos de alguna manera tener acceso a estas prácticas sin necesariamente pertenecer a una religión o estar comprometidos con un camino de búsqueda espiritual, ¿sí? Entonces lo que hicieron algunos autores, algunos investigadores, sobre todo en Estados Unidos, el principal exponente Jon Kabat-Zinn, fue justamente extraer aquellos componentes de la práctica espiritual que podían ser útiles para la salud. Y a propósito de eso, ya hay 3 décadas de grandes evidencias empíricas que han ido demostrando la utilidad, la efectividad de una serie de intervenciones que se basan en este tipo de prácticas. Las más famosas son, por supuesto, una serie de investigaciones que han demostrado que hay cambios a nivel cerebral después de prácticas de meditación sostenidas por ejemplo, 8 semanas, como el programa MBSR. Pero también hay evidencias clínicas, ¿no? Evidencias de distintos estudios que se han hecho que prueban la efectividad de estos tratamientos, y uno de los más famosos es un estudio de Grossman, que hace un estudio metaanalítico, es decir, que estudia 64 investigaciones y concluye que de esas 64 investigaciones se puede determinar que hay una efectividad importante de estos tratamientos en distintas variables para la salud humana, salud mental y salud física, ¿ya? Entonces un poco como un panorama inicial para poder contarles en qué consiste el trabajo que hemos venido haciendo en la unidad Mindfulness y los resultados que hemos obtenido. La intervención que aplicamos y que es la base del estudio que les estoy presentando se llama Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, y fue creada en el año 1979 por Jon Kabat-Zinn.
Y poco a poco se ha ido expandiendo hacia todo el mundo. Hoy día es una intervención bastante popular y que goza como de bastantes estudios de validación. Pero obviamente no nos basta con decir, bueno, funciona en el mundo, funciona también entonces acá en Chile. Es un poco el objetivo de estos estudios es poder de alguna manera verificar cómo esta intervención se ha ido adaptando a nuestro contexto y cómo ha ido ocurriendo y cómo ha ido funcionando en nuestro contexto. Así que les voy a presentar cómo ha sido nuestra experiencia en ese sentido. Para los que no conocen el taller, ahí hay una breve descripción. Todas las personas que entran al taller pasan por una entrevista de selección, donde algunas personas quedan fuera del taller por motivos básicamente de imposibilidad de hacerlo, problemas muy severos que no podemos afrontar, por ejemplo psicosis, adicciones, etc. Pero en general el taller está abierto a cualquier persona, ¿ya? No es un taller, el MBSR no es un programa que se haga destinado a un cierto grupo de pacientes, como podrían ser depresivos o ansiosos, sino que es una población general. En esa entrevista de selección se hacen una serie de evaluaciones, de cuestionarios que ya se los voy a presentar, y luego el taller comienza y dura 8 semanas, ¿ya? O sea, hace una vez a la semana, sesiones de 2 horas y media. Se realizan prácticas de ejercitación psicofísica, un poco como la que hicimos acá, más largas por supuesto, y que tiene la gran virtud del taller que va progresivamente aumentando la intensidad y la duración de las prácticas. Entonces una persona que nunca jamás ha tenido ninguna relación con este tipo de experiencia, de manera muy suave, muy progresiva, va aprendiendo. Ahí hay algunas de las prácticas que se realizan, y además de las prácticas hay mucho trabajo de diálogo sobre las experiencias, y se va acompañando a los participantes a entender un poco cómo están trabajando y los obstáculos que van enfrentando, cómo se pueden ir resolviendo. También dentro del programa hay un sábado intensivo, una jornada intensiva de 8 horas, y se les pide como parte del programa que todos los días hagan ejercicios entre 45 minutos y una hora de ejercicios en la casa, que se hacen a través de escuchar CDs de audio. Y además hay una serie de tareas que son las prácticas informales que se le pide a las personas que hagan durante la semana. Comer con atención plena, caminar con atención plena, es decir, que la vida cotidiana empiece a ocurrir con mayor atención a lo que está pasando. En la 8ª sesión se hace nuevamente el testeo de los cuestionarios, y a través entonces de esa comparación entre los niveles iniciales de la entrevista y los niveles finales del testeo es que nosotros hemos podido hacer algunos análisis. Estos análisis que les voy a presentar corresponden a 17 programas que se han realizado entre septiembre del 2010 y diciembre del 2013. Han sido realizados por 4 instructores distintos de mindfulness, y en promedio cada programa asistían 14 personas, entre 6 y 24 es más o menos el rango. La asistencia media es bastante alta, un 91% de asistencia a las sesiones de los participantes, y un total de inscritos de 238 personas. De esos inscritos solamente algunos aceptaron participar de la investigación, es decir, que sus datos fueran usados para los análisis. Son 193. Y de esos 193 hubo un porcentaje de personas que dejaron el taller, que lo abandonaron. Son 27 personas, que representan un 13%, 13,9, un 14%. Y además hay otro porcentaje de personas, 13,4%, que contestó mal los cuestionarios, no es que se conteste bien o mal, no, pero le faltaron muchas preguntas, habían errores de testeo que finalmente no hicieron imposible incluirlos en el análisis. De esta manera, los análisis que les voy a presentar corresponden a 140 personas, que representan un 72% del total de inscritos. No de inscritos, del total de las personas que aceptaron el uso de datos. Aquí tenemos algunas fotos de la jornada intensiva que se realiza entre la 7ª y la 8ª sesión.
un poco para graficar en qué consisten estas prácticas, ¿no? Son muy sencillas, muy simples, muy a la mano. Ustedes pueden ver ahí que hay personas de distintas edades, etc. La edad promedio es 45 años, pero el rango va desde 21 hasta 81 años. La mayoría, por supuesto, mujeres. En este tipo de prácticas es así. Y principalmente se trataba de profesionales, muchos psicólogos, pero también bastantes profesores. Y así como a modo de descripción, también habían empresarios, asesoras del hogar, estudiantes, dueñas de casa y jubilados. Es decir, estamos hablando de una población muy heterogénea, un rango muy amplio, el 43% casado, y básicamente llegaban al taller con tres motivaciones iniciales. Había un grupo que llega al taller para buscar precisamente ayuda para enfrentar el estrés. Estrés causado por enfermedades, por separación, por situaciones laborales, etc. Hay otro porcentaje de personas que llegan buscando desarrollo personal, que son personas que en realidad no muestran grandes problemas en los test, pero de todas maneras quieren tener la experiencia, muchos también porque están interesados en formarse, etc. Y hay un tercer grupo de personas, que es un grupo que a nosotros nos interesa particularmente en este estudio, que son derivados por psiquiatra o psicólogo como manera de complementar los tratamientos que están llevando en ese momento. Pacientes con depresión crónica, con sintomatología panicosa o problemas psicosomáticos. En ese sentido, el taller siempre se plantea como un complemento a este tipo de tratamientos y nunca como el tratamiento exclusivo, ¿ya? Y como complemento, muchos psiquiatras y psicólogos ya están empezando a utilizar esta posibilidad. Y ahí un poco la condición clínica de las personas, 2/3 de los participantes respondiendo a los cuestionarios iniciales muestran una sintomatología clínica moderada, ¿ya? Niveles de estrés moderados. Un 15% muestra niveles significativos de psicopatología, o sea, un porcentaje importante que va a servir para los análisis más precisos. Muestran niveles de psicopatología equivalentes a una persona que está en tratamiento psiquiátrico y que puede estar incluso en una internación psiquiátrica, ¿ya? Medido por un cuestionario que ya se los voy a mostrar. O sea, son personas que están en una condición bastante grave. Y 23% de los asistentes hacía uso de psicofármacos, ¿ya? Estos son los cuestionarios que nosotros utilizamos. El primero es el Outcome Questionnaire, que es un cuestionario que está validado en Chile y que se utiliza normalmente para medir éxito, los resultados de un tratamiento psicoterapéutico, ¿ya? Tiene 3 dimensiones. Una es la sintomatología, ¿no? Cómo disminuye o aumenta la sintomatología. El otro es relaciones interpersonales, que tiene que ver con la calidad y el nivel de relaciones interpersonales que tiene la persona. Y finalmente el rol social, ¿no? Que evalúa rendimiento y estrés laboral, ocio, etc. Luego un cuestionario de satisfacción de calidad de vida, que es el cuestionario que utiliza la OMS, ¿ya? También es una escala de autorreporte y tiene 4 dimensiones. Una dimensión de satisfacción con el área física, la otra con el área psicológica, con el área de las relaciones sociales y con el ambiente en general, ¿ya? Son distintas dimensiones que miden la calidad de vida. Y finalmente el tercer cuestionario que utilizamos es un cuestionario que mide las capacidades o las habilidades mindfulness, cuestionario que ha sido validado por Bruno Solari, a mi lado, acá en Chile, y que también consta de 5 dimensiones. Son dimensiones interesantes de entender porque estas son como, de alguna manera, las distintas esferas que nosotros esperamos que se modifiquen gracias al taller, ¿no? Son las esferas mindfulness. Una de ellas es la observación,
que es la capacidad de observar lo que está ocurriendo en los distintos planos de la experiencia, ¿sí? Esto parecería bien obvio, pero, por ejemplo, hay muchas personas que tienen serias dificultades para observar su experiencia física y no tienen mucha habilidad o mucho entrenamiento en poner la atención en el cuerpo, ¿no? O en los afectos, o en los pensamientos, ¿no? Entonces, la posibilidad de empezar a observarlos, tomar distancia de ellos, es una de las habilidades que se esperaría desarrollar. Lo otro es la capacidad de describir y, por lo tanto, de nombrar estas experiencias, de ponerles nombre. Una tercera dimensión es la toma de conciencia, ¿sí? Es decir, ser capaces de estar en este flujo de experiencia que va cambiando y que soy capaz yo de ir tomando conciencia de momento a momento. El no juicio, es decir, que una vez que aparece una experiencia determinada, que soy capaz de observarla, puedo abstenerme en una disposición de ánimo de hacer un juicio sobre ella. Y finalmente la no reactividad, en lugar de actuar automáticamente, poder mantenerme en esa experiencia observándola. Los resultados. ¿Quedan 5? ¿Quedan 10? Entonces, los resultados los dividí en 3 secciones. La primera nos dice que en términos de la media, es decir, de todo este grupo, confrontando sus mediciones iniciales con las finales, se evidencian diferencias significativas entre las mediciones pre y post tratamiento. Puedes clicar arriba, allá arriba. Más abajo, ahí. Entonces aquí tenemos una tabla donde podemos ver que en términos generales los 3 cuestionarios, las 3 mediciones que medimos tienen diferencias significativas entre el antes y el después, ¿ya? Por ejemplo, en el OQ45, de una media de 52 puntos, baja el grupo a 40 puntos, ¿ya? Que son bastante, es una disminución de las distintas áreas que mide el cuestionario bastante significativa, importante, ¿ya? Y así también con los otros 2 cuestionarios. La calidad de vida entonces aumenta, la sintomatología, las relaciones interpersonales, las dificultades en el rol social disminuyen, y las capacidades mindfulness también aumentan, ¿ya? Esto no solo en términos globales, sino que también en cada una de las esferas, de las dimensiones que los cuestionarios miden. Aprieta, clic, clic. Lo segundo es preguntarnos si son confiables y clínicamente significativos los resultados terapéuticos de los sujetos tomados singularmente. Y una cosa es tomar el grupo entero, ¿no es cierto?, y ver que como grupo hay una diferencia, pero otra cuestión es poder ver individualmente cómo fue el trayecto, cómo fue el proceso de cada uno de estos inscritos en el programa. Y este es un resultado que es bien interesante, ¿no? Porque nosotros podemos, a través de algunos análisis, podemos determinar qué cantidad de participantes tiene un cambio que es confiable estadísticamente y qué participantes tienen un cambio que no es necesariamente confiable, ¿no? Porque está demasiado, digamos, cerca tiene un cambio pero no es suficientemente elevado como para que nosotros confiemos en que no se debe, por ejemplo, a un problema estadístico, un problema de testeo, etcétera, ¿no? Que son problemas que siempre son limitaciones que siempre tienen este tipo de investigación. Entonces ustedes ven ahí un gráfico, los puntos representan a los sujetos, y abajo tenemos la línea de base, es decir, lo que obtuvieron en el primer testeo del OQ, ¿no? Y en el eje vertical tenemos el comportamiento en el segundo testeo, ¿no? Después de que terminó el taller. Y esta franja morada que se ve entre medio representa la franja de confiabilidad. Para que nosotros consideremos que un sujeto cambió significativamente, tiene que estar fuera de la franja
de confiabilidad. Si está dentro, quiere decir que cambió su comportamiento, sus niveles de sintomatología, pero es un cambio que no alcanza a ser confiable. ¿Ya? Eso por una parte. Y segundo, el OQ tiene un punto de corte que es 73 puntos. Cuando una persona está sobre 73 puntos en el cuestionario, está en una población que es clínicamente severa. ¿Ya? O sea, cuando una persona puntúa más de 73 puntos, la consideramos una persona con una psicopatología severa, una persona que está típicamente en tratamientos psiquiátricos severos. Si está bajo los 73 puntos, consideramos que se trata de una persona que ya está en niveles de población normal, ¿ya? Niveles de funcionamiento normal. Entonces, una cosa es que la persona cambie confiablemente y otra cosa es que la persona cambie clínicamente significativo, es decir, que baje de una condición de psicopatología severa a una condición de funcionamiento normal. ¿Ya? Esto es lo que se espera, por ejemplo, cuando uno está frente a tratamientos psiquiátricos o psicoterapéuticos, ¿no? Que una persona pueda llegar a niveles de normalidad, considerando siempre que normalidad es algo relativo y todo lo que podemos decir de eso. Estos son indicadores simplemente, ¿no? Y entonces, en base a este criterio, podemos establecer 4 grupos de personas. Los que se deterioran significativamente, es decir, que en un primer momento estaban bajo el punto de corte y que luego el tratamiento están sobre el punto de corte. Los que mejoran significativamente, ¿sí? Tienen mejoras clínicamente significativas, que estaban sobre el punto de corte y luego están bajo el punto de corte. Después tenemos un gran grupo, que esto tiene que ver con el tipo de muestra que nosotros estamos utilizando, que no todos ellos tienen patología importante, que es un grupo que no puede tener mejora clínica porque ya estaban en un nivel de funcionamiento normal. Y luego tenemos el grupo que no cambia significativamente, es decir, que estaba sobre el punto de corte y se mantiene en ese lugar. No, de nuevo arriba, no, abajo, ese. Y ahora pasa Entonces aquí tenemos el gráfico que compara el cambio confiable y el cambio clínicamente significativo. Son demasiados números, así que concéntrense solamente en los casilleros que están ahí con color. Hay un 48% que no podían cambiar clínicamente, ¿no? Mostraban imposibilidad de cambio clínico. Perdón, lo que me interesa primero es mostrarles que hay un 41% de personas que mejoran confiablemente, o sea, mostraron una mejora estadística. Y de ese grupo hay 18 personas que mejoraron clínicamente, es decir, que partieron en una condición muy severa y que luego del taller mostraron niveles de funcionamiento normal. Este es un dato bien importante porque algunos estudios muestran que, por ejemplo, después de una psicoterapia de largo plazo, este tipo de personas muestran estos niveles de recuperación, ¿ya? O sea, en algún lugar el taller, ojo, estamos hablando de un taller que complementa otras intervenciones, no es la única intervención, ¿no? Pero estas personas que ya estaban en tratamiento, gracias al taller, lograron avanzar muchísimo en su proceso de recuperación. Estos son estudios preliminares, tienen una serie de limitaciones, obviamente nos animan a seguir estudiando. Entonces, esos dos son como los resultados más importantes que quería presentarles. También hay 2 personas que no representan un gran número, pero sí es importante señalar que se deterioraron confiablemente en el taller, ¿ya? Es decir, esto tiene una explicación también. Muchas personas empiezan a tomar más conciencia de sí, y a veces eso es un proceso también que aumenta la sintomatología. Y finalmente el tercer área de resultados es preguntarnos qué factores diferencian a quienes muestran cambios clínicos y o confiables, es decir, cómo podemos explicarnos este grupo que cambió
clínicamente o que cambió confiablemente. Pasa. Entonces, el grupo que mejora confiablemente son personas que al principio del MBCR tenían niveles de calidad de vida y niveles de habilidades mindfulness inferiores al resto, ¿ya? En otras palabras, en general, los que no cambiaron confiablemente eran personas que ya estaban en niveles suficientemente altos de calidad de vida y suficientemente altos de mindfulness. No necesitaban tanto el taller. Esa es una hipótesis posible, ¿no? Y al final del taller se produce una especie como de equiparación. El grupo que estaba más bajo se nivela con este grupo que ya presentaba buenos niveles. Entonces hay ahí un efecto de nivelación en estándares de calidad de vida y en estándares de habilidades mindfulness naturales que las personas tienen. Y esto es más interesante, creo yo. ¿Qué es lo que diferencia al grupo que presenta mejoras clínicamente significativas? Este grupo de 18 personas que mostrando psicopatología muy severa logran entrar en un funcionamiento más normal. Son personas que pertenecen a una población disfuncional, ¿no es cierto?, y que tienen niveles muy bajos, significativamente más bajos que la media en calidad de vida y en habilidades mindfulness. O sea, son personas que están bien deterioradas en estos factores, ¿ya? Y al final del MBCR se producen mejoras significativas y pronunciadas en todas las subescalas. Se benefician considerablemente del taller. Y lo importante es que los factores mindfulness que más se desarrollan y que por lo tanto uno podría sospechar que son los que están mediando la recuperación, que están influyendo mayormente en la recuperación de estas personas, son esos tres factores que están ahí indicados. En primer lugar, el no juicio. O sea, son personas que probablemente tenían una tendencia autocrítica importante y después del taller empiezan a tener menor crítica, menor juicio sobre las experiencias, ¿ya? A juzgar menos sus experiencias, ¿ya? El otro factor es la no reactividad, ¿ya? Muchas de las condiciones psicopatológicas tienen que ver con una reactividad automática, espontánea, y con el taller bajaron los niveles de reactividad en estas personas. Y finalmente la toma de conciencia. Son como las tres grandes áreas que se desarrollan en el taller en estas personas y que podríamos pensar que están a la base de su recuperación. ¿Cuánto queda? ¿Ah? No, antes. Bueno, hay varias limitaciones del estudio, no tenemos seguimiento, no sabemos si estos resultados se mantienen o no en el tiempo. No tenemos un estudio controlado, o sea, no tenemos un grupo control para ver qué pasaría si es que no hubieran estado sometidos a ningún taller. Es una población general, inespecífica, no es clínica, o sea, está lleno de límites el estudio, ¿ya? No son resultados concluyentes, pero sí, como les digo, son unas primeras aproximaciones que por lo menos nos dan confianza en que lo que estamos haciendo trae efectos positivos a un grupo de población que es clínicamente, que presenta problemáticas clínicas importantes. ¿Qué es lo que probablemente ocurre, ¿no? Y aquí tenemos yo tengo algunas hipótesis, ¿no es cierto?, que vienen más desde la psicología, desde el psicoanálisis también, que nos permiten entender un poco por qué se está produciendo esta mejora en tan poco tiempo, ¿no? Porque son solo 8 semanas. Entonces uno podría sospechar que podría ser solo sugestión o algo por el estilo, a pesar de que hay ya bastantes estudios internacionales que muestran que los resultados sí se mantienen en el tiempo. Nosotros todavía no contamos con eso. Entonces, una primera hipótesis es que se despierta el interés por las propias vivencias, ¿ya? Ya Freud decía el siglo antepasado, que la capacidad de observar la propia experiencia muy tempranamente en el desarrollo se ve colonizada por los juicios sobre la experiencia, que es la instancia psíquica que Freud llamaba superyo, ¿no? El superyo aparece justamente como una extensión de esta capacidad autoobservadora del yo.
Entonces uno podría sospechar que estas técnicas y estas prácticas le devuelven al yo su capacidad de observar sin juicio. O en otras palabras, debilitan entonces esta función castigadora, esta función crítica que tiene el superyo. Una manera de narrar estos resultados en un discurso más psicoanalítico que algunos de ustedes pueden sentir como más próximo. Otra función interesante que ocurre es la reintroyección de una relación segura. ¿Sí? Muchas de las psicopatologías se entiende por ejemplo, por una introyección de una relación de apego insegura, de una relación de apego que no ha sido lo suficientemente favorable para el desarrollo, ¿ya? Y hay estudios que evidencian que las zonas, por ejemplo, cerebrales que se activan frente a una práctica mindfulness serían similares a aquellas áreas que están comprometidas, ¿no es cierto?, en las relaciones de apego seguro, ¿ya? Y eso es muy, muy interesante, porque quiere decir que sin la necesidad de que haya un otro, existiría alguna dimensión interior que es capaz de favorecer esa regulación, ¿sí? Esa regulación emocional. En el cual generalmente la mirada está puesta hacia afuera, en pensar un poco cómo debo ser, qué es lo que me está pidiendo, qué es lo que quiere la sociedad de mí, y no qué es lo que soy, qué es lo que siento. Un poco la pregunta que yo les hice al inicio. Y bueno, en este no mirarse mucho, también la respuesta más típica a esta angustia que muchas veces muestran los adolescentes a veces tiene que ver con patrones desadaptativos que en general no son muy buenos para la salud y empiezan a entrar por ejemplo, en problemas de ansiedad, en problemas de sueño, en trastornos con la comida, con la alimentación. Entonces mi propuesta acá, que yo quiero explicarles hoy día, es cómo un espacio de retorno a sí mismo puede generar en ellos un cambio de perspectiva, puede generar en ellos también una formación de esta identidad desde un lugar de apertura, desde un lugar que no cierra, que no enquista, que no te dice tú eres ese y tú te crees eso, sino que es algo que se amplía y que te da la posibilidad de redescubrirte momento a momento. Solo a modo de ejemplo, a nivel internacional, el 20% de los adolescentes padecen de alguna enfermedad mental como depresión o ansiedad. No. Y en Chile, un 15,7% tiene trastornos ansiosos, un 8,6% trastornos afectivos, y la tasa de recurrencia es de un 60%. O sea, estamos hablando de una población bien alta, ¿sí? Y donde en general los tratamientos se enfocan mucho en el síntoma y no en el retorno hacia ellos, hacia escucharse, hacia sentirse, ¿sí? Tampoco estoy diciendo, al igual que Ricardo, esto es un complemento a la terapia tradicional, pero sí es una oportunidad para mirarse, redescubrirse, sobre todo en esta etapa donde se está creando algo muy profundo, algo de ellos muy profundo. Y esto es bien importante, ya que la adolescencia es el periodo más importante para generar patrones de comportamiento saludables y que prevengan en el futuro también la aparición de nuevos trastornos, de trastornos del ánimo, de trastornos ansiosos, etc., ¿sí? Entonces, bueno, ahora les cuento un poco de la intervención. Antes, el sí mismo lo vamos a ir entendiendo como una esfera bien amplia, movible, dinámica, que no está enquistada. Por eso traté de hacerla de alguna manera que pudiera verse algo como no fijo, ¿sí? Donde está el cuerpo, la mente y las emociones. Cómo el darse cuenta de uno mismo y del ambiente, en el fondo poner la mirada concreta, digamos, hacia adentro, pero también hacia afuera, cómo ese darse cuenta puede generar efectos en realmente sentirse más feliz. Y de eso les quiero hablar un poco, cómo llegamos a ese resultado. Todavía no lean eso. La investigación, la intervención se compone de 3 ejes.
la intervención sí. La intervención se compone de 3 ejes. Primero, el mindfulness. Ya Ricardo les explicó un poco y hay varias caras conocidas. Yo creo que varios ya conocen un poco de qué es el mindfulness. Y ese es uno de los ejes. Otro eje es el psicoanálisis relacional y la fenomenología. Volver a uno mismo, al retorno experiencial, a tener conciencia de la propia experiencia. Y por último, la terapia grupal. Esos 3 elementos conforman esta terapia grupal basada en mindfulness para adolescentes. El formato de la terapia son 11 sesiones de 1 hora y media, una vez a la semana, donde hay entrevistas al inicio y al final con los padres. Participaron 9 adolescentes, 4 mujeres y 5 hombres. Acá cambia el porcentaje, porque bueno, vienen por los papás. Así que bueno, ahí, por eso debe cambiar el porcentaje. Y los motivos de consulta van desde problemas familiares, escolares, sensación como de angustia de algunos niños, como pasando por una depresión, algunos con tratamiento farmacológico y otros sin tratamiento farmacológico. Y también algunos padres para darle nuevas herramientas y mayor bienestar a sus hijos. Y bueno, acá se empieza desde la primera sesión a generar un entrenamiento constante en volver al presente, un entrenamiento constante al retorno de sí mismo, cultivando la aceptación, el no juicio y la presencia mental. En un encuadre también de dejar que ellos puedan hablar, que ellos digan lo que sienten, de mucho diálogo, donde se hace yoga, donde se medita, donde se respira y donde uno se detiene, donde se hace calma. Y bueno, ahora les cuento los resultados. Bien distinto, yo no les voy a hablar mucho de números, les voy a hablar más de experiencia y les voy a hablar un poco más de los testimonios. En el área del sí mismo, las relaciones, en la escolaridad y del mindfulness. Les voy a explicar una a una y con los testimonios voy a ir explicando el proceso que se fue viviendo. Primero los adolescentes, les conté un poquito, llegaron con bastante estrés por las exigencias escolares, mucho cansancio, dolores musculares, sueños, dificultades al dormir. Y ellos dicen que están siempre como un poco en piloto automático, que están leyendo un libro y que de repente se dan cuenta de que no están tomando en cuenta lo que están diciendo, que se estaban comiendo un chocolate, estaban viendo la película y de repente dicen, oh, ¿dónde está mi chocolate? O sea, como ellos se dan cuenta de que en realidad su mente está siempre puesta en otra cosa y que también se guarda mucho lo que sienten y lo que piensan, un poco porque en la adolescencia les cuesta hablar un poco en serio con sus padres y también no tienen la confianza con sus papás. Durante este proceso se enseña a los adolescentes la práctica mindfulness y entrar en el momento presente. Y este como entrar en el darse cuenta sigue 3 pasos. Primero, se despiertan los sentidos. De alguna manera, los adolescentes empiezan a mirar el entorno, empiezan a darse cuenta de lo que hay afuera a través de un retorno al sentir, a darse cuenta de los olores, de los sabores, del tacto, de qué están comiendo, de cómo están comiendo, de los colores que hay, del espacio. Después, en un segundo nivel, empiezan a darse cuenta de sí mismos, ¿sí? De lo que sienten, de lo que piensan, de la corriente de pensamiento. Y tercero, un poco lo que decías tú, esto de las relaciones interpersonales, cómo el otro influye, cómo yo reacciono, cómo me relaciono con los demás. Entonces también se genera una apertura hacia el otro. Ese darse cuenta implica también el dejar de juzgar como una experiencia enquistadora, una experiencia que te limita y que también te da una concepción errada muchas veces de lo que tú eres. Yo soy así, yo soy malo para esto y en realidad quizás eso me limita a poder redescubrirme en otros aspectos. Entonces, ahora sí. En esto del darse cuenta, un adolescente dice la capacidad de darme cuenta de lo que estoy haciendo, pensar lo que hago, hacerlo lento, tranquilizarme en momentos de tensión.
Entonces, darse cuenta, él está mostrando cómo en momentos de tensión, en momentos difíciles, empieza a autorregularse, ¿sí? Esta autorregulación aparece por eso, por lo mismo, por el darse cuenta de lo que está sintiendo, de lo que está pasando internamente, por esta pregunta que partimos en el inicio, ¿cómo estoy? Detenerse, ¿sí? Durante este proceso emerge un mayor reconocimiento de las emociones y con ello una aceptación de las mismas, sean agradables o desagradables. Entonces ahora les voy a hablar de las emociones, ¿sí? Al inicio se nota un distanciamiento emocional de los adolescentes. Dicen que no conocen mucho sus emociones. Como les decía al principio, las respuestas son bien, mal, más o menos, desagradable, agradable, y tienen mucho miedo a expresarlas, porque cuando dicen que si digo tengo pena, la pena se agranda. Prefiero mirar hacia el lado y no engancharme en eso. Entonces durante este proceso emerge ese reconocimiento, y ese reconocimiento emocional tiene que ver con 4 pasos. Primero, mirar qué les está pasando, y luego distinguir, identificar y diferenciar los estados emocionales, entendiendo que pueden coexistir una emoción como positiva y una negativa, por decirlo de alguna manera, juzgando que emociones opuestas pueden coexistir, no tienen por qué ser completamente de la misma línea. Por ejemplo, puedo estar alegre y al mismo tiempo sentir pena, o puedo estar con angustia y al mismo sentir ansiedad. Hay emociones que pueden coexistir, y eso uno generalmente lo confunde, uno generalmente lo niega, y al mismo tiempo, si no se da cuenta, no puede trabajar con ellas, no puede sobrepasarse. Después de distinguir, pueden nombrar, rotular las emociones. Y el cuarto, si ya saben nombrarlo, significar, saber qué es lo que les pasa, pueden expresarlo, y eso les genera un desahogo, una tranquilidad. Y esto los lleva a entender que las emociones son cambiantes, a aceptar eso, a aceptar que las emociones cambian y que esas emociones no los definen. Y también aprenden a vivir de una manera distinta el sufrimiento, que es inevitable en nuestras vidas, dejando de sobreinvolucrarse o sobreidentificarse. Esto lo voy a tratar de explicar a través de esto. Estoy alegre y al mismo tiempo con pena por darme cuenta de algunas cosas. Alegre por darme cuenta de ellas. Como que después de la alegría vino la pena. Y al mismo tiempo no es una tormenta de tristeza. Eso es bien interesante, cómo distinguir que no es una tormenta, que no te come, que puedes mirar esa tristeza. Y que al mismo tiempo, mirando esa tristeza, que la distingues, que la puedes nombrar, que la puedes expresar, puedes sentir una tranquilidad. Me podía sentir alegre después de la tristeza porque me di cuenta de que en esa tristeza había encontrado muchas razones para estar feliz. Y después, esto es bien interesante, estoy triste y alegre, una mezcla extraña. También estoy tranquila porque sé que es una experiencia. Aquí es lo que les estaba explicando recién, como no sobreidentificarse, no tener pena de la pena, rabia de la rabia, sino que aparezca la emoción y poder decir, bueno, tengo esto, pero es una experiencia, ¿qué va a pasar? Poder vivirla con mayor ecuanimidad. Ahora, al nivel de la mente, también pudimos ver algunos efectos. Al inicio llegan los adolescentes con mucha dispersión mental, dicen que se desconcentran mucho, que incluso tienen problemas de sueño por como una corriente de pensamiento muy fuerte. Bueno, los adultos nos pasa lo mismo. Estoy contando cómo llegan los adolescentes, pero en general es como conocido para todos. Y pudimos ver también que logran más conciencia sobre esa corriente de pensamientos a través de la meditación. Pueden mirar cómo estos van y vienen, así como el potencial de distractibilidad que tiene la mente, esos distintos focos. Entonces, pudiendo darse cuenta que la mente se va, viene, que la mente te lleva a ciertos lugares y que luego tú puedes ser consciente de eso, al igual de como ella podía darse cuenta, esta niñita de la cita anterior, que esta emoción era una experiencia, también que el pensamiento es una experiencia y que puede pasar. Y que tú lo puedes observar incluso y lo puedes detectar.
Entonces, cuando la mente se iba, al mismo tiempo me daba cuenta de que iba y volvía, y después se iba de nuevo. Pasaron hartas cosas. Uno no toma atención a lo que siente o a lo que está pasando adentro. Entonces ahí se muestra un poco cómo ya empieza a haber un cambio en el darse cuenta del pensar, que es un cambio bien significativo en la adolescencia, que un adolescente ya puede darse cuenta de cómo es el proceso de su mente, cómo piensa, cómo son los pensamientos, cómo aprender a conocer, ¿sí? Aprender a conocer esa mente, que es la mente que los lleva al conocimiento a la vez. Y finalmente el cuerpo, ¿sí? El cuerpo los vimos al inicio bien cansados, un cuerpo bien como encorvado, y sabemos que un cuerpo que está así, algo está diciendo, hay una emoción también, no podemos separar la mente y el cuerpo, algo está reflejando. Y era interesante ver estos adolescentes de 13 años, que es como chicos aún, ya con el cuerpo cansado, relatando mucho cansancio, dificultades, por ejemplo, para las exposiciones del yoga, en la meditación, así como que ya el cuerpo no lo aguantaban, y se frustraban mucho por eso. Entonces ahí también se detecta esta autocrítica constante, esta autocrítica que los lleva finalmente, por el juicio, a eliminar las experiencias. Y poco a poco comienza a aparecer una intención en el cuerpo, como si el cuerpo volviera a habitarse, ¿sí? Hay un mayor enraizamiento y equilibrio, aprenden a reconocer y respetar sus límites. Por ejemplo, en el yoga, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde me duele? ¿Cuál es mi punto? Y reconocerlo. Pueden mantener las posturas, y lo que posibilita es tener la atención más sostenida durante el tiempo. Y estos efectos son bien interesantes porque el equilibrio el equilibrio tiene que ver generalmente con la sensación de ansiedad y de estrés. Entonces poder estar más equilibrados también te da una tranquilidad, ¿sí? Cuando te desequilibras y te caes, muchas veces tiene que ver con ansiedad, con una sensación de ansiedad interna. Y esto, lo que es interesante es que al darse de sus cuerpos toman conciencia de ello y mejora la postura, ¿sí? La postura corporal cambia, hay mayor equilibrio, y esto se manifiesta en un efecto bidireccional. O sea, cuando hay más concentración, el cuerpo está más firme, y cuando el cuerpo está más firme hay mayor concentración. Si se miran ustedes, los que están atentos se van a dar cuenta que su cuerpo está firme, está puesto, hay una intención en el cuerpo. Si estás más distraído, probablemente tu cuerpo esté más lánguido, como más cansado. Si están medio aburridos con lo que estoy hablando, probablemente su cuerpo también lo va a manifestar. Entonces, cuando hay una atención sostenida, el cuerpo lo muestra. Y cuando el cuerpo está presente, la atención es más fácil de sostener. Ahora, antes de dormirme, siento mi cuerpo y hago el ejercicio que aprendí aquí. Así duermo mejor y ya no tengo insomnio. De alguna manera es llevar la mente al cuerpo, ¿sí? Llevar la atención más que al cuerpo, darse cuenta del cuerpo, y eso les permite. Me reí porque el martes terminamos un MBCR de adultos y una de las personas dijo: este taller me funcionó sobre todo para dormir, o sea, escucho los CDs y de ahora en adelante ya duermo. O sea, el mejor somnífero fue el CD. Entonces, bueno, pero pasa, el retorno al cuerpo también te permite un descanso, y un descanso mucho más significativo que el descanso como llegar y descansar, digamos. Lo que he aprendido es escuchar mi cuerpo y aceptar mis límites, por ejemplo en el yoga. De eso les hablé un poquito. Entonces se puede decir que el darse cuenta de sus emociones, pensamientos y de su cuerpo redunda en una mayor comprensión y validación del sí mismo. Emociones, pensamientos y cuerpo logran una mayor integración, complementándose y nutriéndose mutuamente. Entonces ahora les voy a hablar del sí mismo, el sí mismo comprendido como aquello que se experimenta de momento a momento, ¿sí? Que cambia constantemente, que no es estático, que no se fija, que no se enquista y que no te define por el resto de tu vida, sino que es algo que tú lo vas experimentando y vas sintiendo siempre. Ahora,
es bien interesante dar ese vuelco, es como un cambio de paradigma en el fondo, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, el sí mismo es, yo soy tanto, 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 hago esto, 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 y eso es lo que soy. Acá estamos hablando de un sí mismo que se puede observar a través de la reflexividad, no desde otro lugar, desde el retorno, no desde la mirada hacia afuera, ¿sí? Entonces, en un inicio, ellos llegan diciendo que no pueden ser ellos mismos. Es interesante. Los adolescentes dicen no pueden ser ellos mismos. Y dicen que es por desconocimiento y por miedo a que los demás los enjuicien. También dicen que la identidad, ellos se construyen a través de la diferenciación con otros o a través de la oposición o por moda. O sea, yo soy lo que tú no eres. Yo soy lo que... Me enredé. Si tú eres así, yo soy lo opuesto. Así, o mis amigos son así, yo soy así. Entonces, la mirada, como decía al principio, está puesta en el otro. Y desde ahí me defino. Eso se los voy a mostrar con citas de ellos. La mirada está puesta afuera y el foco en escuchar a los demás en vez de mirarse a sí mismo. ¿Vaya? Entonces, acá hay unos ejemplos de eso. Cuando estoy con alguien que conozco, soy una aberración de mí. Soy otra persona, porque normalmente soy hiperactivo, un loco. Si no conozco mucho a una persona, no puedo serlo porque me va a enjuiciar. Un poco lo que hablaba también Ricardo del super yo, ¿no? Cómo esta función ya está operando desde tan chico y ya está diciendo, no debo ser así, esto está mal, esto es negativo y no lo pueden conocer los demás. Y este mismo niño en una sesión después dice, bueno, es que en realidad, hablando de esto como de diferenciarse del otro, dice, lo hacía para llevar la contra, para tener una identidad. O sea, yo no pienso lo que él piensa, sino que pienso lo que yo pienso. Esa es la razón para llevar la contra, poder diferenciarme. Se le pregunta, ¿cuál será la forma más efectiva de encontrar una identidad propia entonces? Dice, mirándose a uno mismo. Lo interesante es que no es uno el que le dice, mírate a ti mismo, ahí te vas a encontrar. Él mismo puede encontrar ese recurso de retorno a sí mismo, que le puede decir, bueno, ¿cómo te experimentas? Entonces eso es lo que eres en este momento. No más ni menos. Esto se traduce entonces... ¿En cuántos? 5 minutos quedan. Ya. Estos efectos en el sí mismo pueden experimentarse también en 4 pasos. Primero, conocerse y identificar sus virtudes y defectos, ¿sí? Aceptar como segundo paso tal cual son, con esas virtudes y defectos, entendiendo que tenemos partes de sol y luna, partes de una bruja, en el caso mío, y por otro lado partes de un angelito. O sea, tenemos todos los aspectos y podemos aceptarlos y reconocerlos. Después valorar eso, valorar que no tienes que ser como tienes que ser, sino que simplemente como eres. Y finalmente eso permite expresarse sin miedo. Y esto se traduce en la integración de las emociones, la mente y el cuerpo, generando una sensación de permanencia y estabilidad interna. La permanencia como aquello que el cuerpo cambia, las emociones cambian, la mente cambia, mis opiniones cambian, la gente a mi alrededor cambia, pero hay algo interno, que es el que está dándose cuenta de todo eso, que permanece y al cual puedo retornar en cada momento. Y por otro lado, una estabilidad interna como una sensación de confianza y tranquilidad. Las emociones cambian, todo cambia, pero realmente tú no cambias. Alrededor tuyo todo cambia, pero al final tú siempre eres el mismo. Puedes cambiar emocionalmente, de estado, de ropa, de color, de lo que sea, pero al final siempre vas a ser tú. ¿Y qué es lo que eres? La presencia. ¿Se fijan que es como interesante cómo pueden profundizar tanto en algo, pero tiene que ver con no solo con algo racional, sino que están participando en un taller experiencial donde están retornando una y otra vez a ese lugar de presencia, de observación, de conciencia,
¿sí? No es como, sí, es la presencia, es realmente un darse cuenta, ese mismo darse cuenta del inicio. Saltémonos la próxima. Esa no, la vamos a saltar. Esto también puede verse en los papás. Los mismos papás refieren que ven cambios en sus hijos. Y, por ejemplo, una persona dice sobre su hijo: tuvo un cambio notorio en el conocimiento de su propio ser. Aprendió a conocer sus emociones y no sentir reparo en contar lo que le puede pasar. La vi dueña de las situaciones, más centrada, toma más conciencia de sus emociones, hace esfuerzos por controlarse, usa estrategias, toma distancia. En el fondo, los padres también empiezan a ver estos cambios en la sensación de sí mismos, las notan más confiados, se dan cuenta de que experimentando estos cambios a nivel emocional, poder reconocer lo que les pasa, les permite, por ejemplo, actuar sobre la dificultad sin reaccionar, sin ser reactivo, sino que tomándose un tiempo, pudiendo observar, dándose cuenta de qué es lo que pasa internamente. También se ven cambios a nivel de las relaciones interpersonales. Los mismos padres y ellos cuentan, sin ser una idea del programa, las personas, los niños tienen un cambio en cómo se relacionan con los demás. Voy a hablar desde acá en parte porque soy bajito, entonces no se me ve, y Claudio no tiene ansiedad de separación, así que podemos estar lejos. Ya nos encontraremos, amigos. Bueno, para mí es una pequeña fiesta estar acá en una sala llena con amigos nuevos y viejos amigos, gente con alguna de ellas con quien venimos meditando desde hace 15 años, más o menos, también gente de la psicología y gente de otros ámbitos. Así que muy bonito. Hace 15 años era difícil, en realidad. Había bastante más resistencia y menos espacios como para poder compartir acerca de los temas que estamos compartiendo ahora tan coloquialmente, en un coloquio. Lo que voy a presentar hoy día es parte de los datos de mi investigación doctoral. Es a lo que me he dedicado bastante parte de mi tiempo y mi energía en los últimos 2 años, por lo tanto es imposible realmente resumirlo en 20 o 30 minutos, pero quiero compartir algunos datos con ustedes y espero que sea tan interesante como lo ha sido para mí investigarlo. El programa, que es como la pieza clave de mi investigación, es el programa en el entrenamiento en el cultivo de la compasión, que fue desarrollado por Geshe Thupten Jinpa. Geshe no es su nombre, sino que es un título equivalente a un PhD en filosofía budista. Él es un ex lama, actualmente un profesor en Montreal, y él es el principal traductor del Dalai Lama al inglés por muchísimo tiempo. Jinpa, junto a un grupo de psicólogos, psicólogas, investigadores, neurocientíficos, educadores en la Universidad de Stanford, desarrolló un programa, un protocolo de cultivo de la compasión, un programa educativo contemplativo de 9 semanas en el cual se cultivan gradualmente las cualidades del corazón, el amor y la compasión, sobre una base de la estabilidad mental provista por las prácticas como las que ya señalaron María Elena y Ricardo. Y este programa tiene 9 sesiones y 8 pasos. Como verán, un poco es gradual. Algunos acá han tomado el programa, conocen que es un poco como una escalera en espiral, donde los peldaños posteriores se van sumando a lo que uno ya ha ido haciendo, se va ensanchando una base. Entonces se parte a través de la estabilización de la mente. Dedicamos unas 2 semanas a la práctica de atención plena en la respiración, principalmente, no exclusivamente, de manera, decimos en el programa, de ir creando un espacio amplio donde poder sembrar la semilla del amor y la compasión para que crezca en el árbol del verdadero altruismo. Entonces, 2 semanas cultivamos esas cualidades, y después, en las meditaciones posteriores, la práctica de atención plena en la respiración es siempre la base. Dedicamos unos 5 minutos al principio antes de hacer las prácticas generativas, que implican muchas veces evocar ciertos estados específicos, ciertas imágenes, y en esa parte de las prácticas se ve un poco más
la inspiración mahayana o vajrayana del budismo tibetano, donde no solamente se aquieta la mente, se crea espacio no reactivo, no juicio, sino que también se generan o cultivan ciertas predisposiciones que son conducentes hacia la iluminación no solo personal, sino que colectiva, el vehículo relacional, el mahayana. Luego, a partir de la tercera semana, empezamos a trabajar con el amor y la compasión hacia un ser querido, que es lo que está más a la mano como experiencia. Todos queremos a alguien, al menos, algún amigo, alguna amiga, algún familiar. Sentimos ternura espontáneamente por ciertos seres, aunque sea nuestra mascota. Y partimos desde esa práctica porque es la semilla, es lo más accesible. Luego de eso podemos empezar a trabajar cosas más difíciles, como lo que hacemos las semanas 4 y 5, que es trabajar con nosotros mismos. Bien lo ponía María Elena respecto a las dificultades que tenemos desde la adolescencia incluso, respecto a la relación con el sí mismo y la predisposición a enjuiciarnos. Entonces, dedicamos 2 semanas de este programa al cultivo de la compasión, primero hacia nosotros mismos, la compasión en este contexto entendida como una respuesta amorosa, cálida y no enjuiciadora hacia nuestro propio sufrimiento, en vez de, además del sufrimiento, añadir una capa de negatividad a lo negativo, enjuiciándonos por lo que sentimos. Y luego, las semanas siguientes nos dedicamos a cultivar el amor hacia nosotros mismos. Es decir, eso no quiere decir mirarse al espejo y encontrarse bacán, sino que reconocer qué funciona, reconocer que trabajamos la apreciación de lo que funciona en nuestra vida y nos conectamos con nuestros valores, que es algo bien particular de este programa, que tiene un foco en cultivar la conexión con los valores. ¿Qué es lo que realmente me importa en la vida? Y luego alinear las propias acciones con eso. Luego de esas 2 semanas empezamos a ampliar de a poco el círculo de la compasión y trabajamos una semana en la empatía, el reconocimiento de la humanidad compartida, de que tal como yo, tú para ti mismo eres muy importante, tal como yo tú quieres estar libre del sufrimiento, tal como yo tú quieres ser feliz, tal como yo sufres por si tienes a alguien querido enfermo, etc. Tenemos muchas cosas en común y empezamos a desarrollar esa mirada. Y luego vamos abriendo de a poco el círculo de compasión hasta trabajar con las personas difíciles o enemigos. Y esto es bien interesante porque parte de la raíz de lo que enseña Jinpa lo toma de la tradición Lojong del budismo tibetano, que es un camino que precisamente no busca principalmente cultivar paz y tranquilidad, sino que lo que hace es invitar todo lo que es difícil como el camino mismo. Entonces los enemigos son grandes benefactores en este camino, pero recién vamos a tocar eso en la semana 8, porque si lo metemos al principio se van todos de la sala. Y es difícil, pero funciona. Y al final se enseña una práctica integrada con todos los pasos anteriores. Esto a grandes rasgos del programa. Entonces el programa tiene un elemento que es de práctica meditativa. Hay prácticas formales. Entonces la gente pasa un tiempo sentada en el cojín o en silla, en realidad no importa, pero haciendo prácticas. Y también este programa tiene la particularidad que tiene bastantes aspectos relacionales. Entonces en cada sesión hay un aspecto pedagógico, se enseña, se practica, se hacen ejercicios relacionales y se conversa con todo el grupo acerca del tema particular de esa sesión. Entonces la estructura es bastante similar en términos generales al Enviasar, que ya fue descrito. Se ocupan también meditaciones guiadas en MP3 o en CD. En este programa, a diferencia del Enviasar, son una práctica distinta para cada semana. Es bastante, digamos, exigido el programa en ese sentido, como que tiene un ritmo bastante intenso. Dejamos prácticas informales, por ejemplo, en la semana 6, donde trabajamos sobre la empatía y el reconocimiento de la humanidad compartida. Una de las prácticas informales sugeridas es notar la interdependencia. Busca oportunidades para realmente ver, apreciar y posiblemente agradecer a alguien cuyo rol haya pasado desapercibido para ti antes. O sea, muchas veces pasamos por la vida relacionándonos con las personas como si fuesen objetos que cumplen algún rol instrumental para algún fin que a mí me interesa. El cajero del supermercado y alguien que me da vuelto simplemente. Entonces en esa semana, por ejemplo, practicamos ver a esa persona como persona.
con motivaciones, con preocupaciones, con miedo, qué tal como yo tiene una familia, qué tal como yo tiene sueños, qué tal como yo, etcétera, tal como yo. Ese es el mantra de esa semana. Entonces las prácticas informales son como cuñas durante que retroalimentan la práctica formal. Y también ofrecemos lecturas y videos complementarios a quien tenga el tiempo, la disposición y el interés en profundizar los temas. Entonces el diseño de la investigación, tratando de abordar algunas como limitaciones comunes en investigación en meditación. Mi grupo principal es el grupo de cultivo de la compasión, SC, significa entrenamiento en el cultivo de la compasión. Había un segundo grupo, que es un grupo en lista de espera, el grupo amarillo. Y esos dos grupos, la gente se aleatorizó a esos dos grupos, es decir, el mismo grupo de gente aleatoriamente quedó en el grupo o quedó en lista de espera y tomó el programa después, que es lo más cercano que podemos acceder en investigación a tener la misma persona que tome y que no tome el programa. Entonces, porque muchas veces si hacemos solamente pre-post sin tener ningún control, no sabemos qué fue lo que produjo los cambios. Y un control activo que también es poco común en investigación, que en este caso fue el Enviesar, que ha sido descrito, que es otro programa que yo le tengo mucho cariño y que también lo enseño. Y para favorecer el tiempo no voy a entrar en muchos detalles metodológicos salvo este esquema general, y voy a nombrar que se hicieron test variados antes del programa, una vez terminado el programa, y 2 meses después de terminados los programas, para ver si los cambios se mantenían en el tiempo. ¿Okay? Ahí están los tamaños de los grupos. Y las demografías eran bastante similares. Los grupos sí, de cultivo de la compasión, curiosamente estaban muy parejos en términos de hombres y mujeres. Casi 50 y 50%. Mucho hombre quería venir a cultivar la compasión. No lo enviaron los papás, quizás la pareja. Las dimensiones evaluadas en los test que aplicamos es el bienestar psicológico, las habilidades contemplativas, que es un poco un nombre de fantasía que le puse a mindfulness y autocompasión, y la orientación altruista. Entonces, dentro del bienestar psicológico medimos ansiedad, depresión, estrés, satisfacción vital y felicidad. Luego, dentro de las habilidades contemplativas, mindfulness y autocompasión. Y dentro de la orientación altruista, empatía, compasión por los otros y común humanidad. Entonces, eso es lo que voy a mostrar ahora en gráficos, pero además de esta parte cuantitativa, que es bastante rica y compleja, hicimos entrevistas con participantes del programa Cultivo de la Compasión para ver cuál es la experiencia en el programa, y también hicimos cuestionarios a familiares y amigos de las personas que tomaron el Enviesar y el entrenamiento en el cultivo de la compasión para ver qué cambios perciben los otros. Entonces, vamos a ver qué nos da el tiempo compartir en este espacio. En términos del bienestar psicológico, CCT es Compassion Cultivation Training, lo mismo que entrenamiento en el cultivo de la compasión, pero en inglés. Entonces, el grupo experimental, el grupo de control activo y el waitlist o el grupo en espera. Y es muy interesante ver siempre el waitlist, porque uno podría decir qué es lo que hubiera pasado con este grupo si es que no hubiera tomado el programa. Podríamos verlo de esa manera, un poco simplista pero efectiva. Y aquí vemos una baja que no fue estadísticamente significativa en CCT respecto a la ansiedad, mucho más en Enviesar. La gente llegaba más ansiosa al Enviesar precisamente porque un programa de reducción del estrés, quizás, y no necesariamente un programa de cultivo de la compasión. Entonces aquí hay un poquito de efecto piso, se llama en investigación, se partió bajo y se baja un poco más. El grupo de espera aumentó. Siempre que vean asteriscos, son noticias felices, son buenas noticias. Cambios significativos. Mientras más asteriscos, más felices se puede poner. Respecto a la depresión, tanto el entrenamiento en la compasión como el Enviesar fueron muy efectivos en disminuir los síntomas depresivos
y el grupo en lista de espera no cambió absolutamente nada. En estrés, un cuento similar, el entrenamiento de la compasión disminuyó el estrés y el MBSR también disminuyó el estrés muy significativamente, no así el waitlist. Es interesante decir o notar que en el entrenamiento del cultivo de la compasión disminuyera la depresión y el estrés y la ansiedad relativamente también, siendo que no es un programa que está apuntado a disminuir. De hecho, en las meditaciones guiadas muchas veces implica visualizar a un ser querido sufriendo, por ejemplo, y conectar con la emoción o el deseo de aliviar el sufrimiento de ese ser querido. Entonces es la estrategia de invitar lo que usualmente queremos dejar afuera y relacionarnos con eso de una manera distinta. Es interesante. Resultado, disminuye la depresión, por ejemplo, pensando cosas tristes, entre comillas. La satisfacción vital aumentó significativamente tanto en el grupo MBSR como en el CCT, no así en el waitlist. Y la última medida de bienestar psicológico, felicidad subjetiva, también. El CCT y el MBSR súper exitoso en aumentar la felicidad subjetiva. La lista de espera, esta gente ya estaba desesperada por tomar el programa y ya entró en una infelicidad subjetiva impresionante, así que prontamente empezamos el programa después con ellos. Y de hecho el grupo de espera también medí pre-post y aumentaron equivalentemente en el post de ellos. Así que bien lista de espera. Respecto a las habilidades contemplativas, el grupo de entrenamiento de la compasión y el MBSR aumentaron significativamente en mindfulness. Y waitlist se queda igual. Es decir, esto es muy importante porque son dos programas distintos. En los dos hay práctica de mindfulness. También podríamos discutir bastante acerca de la relación, por ejemplo, entre mindfulness y compasión, por ejemplo, y mindfulness y autocompasión. La cosa es que ambos grupos mejoraron mucho y la autocompasión también. Aquí, aunque ambos grupos aumentaron bastante la autocompasión, hay una interacción de grupo por tiempo entre CCT y MBSR, donde el CCT aumentó significativamente más la autocompasión que el grupo MBSR, pero de todas maneras el MBSR, sin explícitamente apuntar a eso, aumenta la autocompasión. El waitlist. Finalmente, la orientación altruista. Aquí yo nombré antes la empatía, vamos a desglosar un poquito la empatía, porque hay distintas como dimensiones de la empatía. La empatía cognitiva se refiere a la posibilidad de ponerse los zapatos del otro, de imaginarse en el lugar del otro. Y acá el grupo CCT y el MBSR fueron efectivos en aumentar la capacidad de ponerse los zapatos del otro, de tomar perspectiva. Interesante porque en el MBSR, como se ha dicho antes, se practica esta habilidad de observar, de mirar los fenómenos un poco desde afuera, desidentificadamente, y uno puede hacer eso y ponerse en el lugar de otro, viceversa. Waitlist aumentó un poquito, pero no significativamente. También el distrés empático, que es la ansiedad que me produce entrar en contacto con la ansiedad del otro. Cuando el otro sufre, yo siento una ansiedad. Es interesante que disminuye significativamente el distrés empático en CCT muy significativamente, en el MBSR significativamente, y no hay, de hecho aumenta el distrés empático en el waitlist. En el MBSR es posible que la disminución del distrés empático esté como subsumido dentro de una reducción general del estrés, que es como uno de los objetivos del programa. Y en el CCT está más relacionado con el hecho de acoger el sufrimiento del otro desde una perspectiva más abierta. Respecto a la preocupación empática, que es preocupación, no tenemos la palabra concern en español que yo sepa, sería como interés, porque se confunde un poco con worry en inglés, preocupación, pero acá no se refiere a preocuparse en términos de estar como urgido, sino que de realmente tener un interés por el bienestar de los otros. Esto aumenta muy significativamente en el grupo de cultivo de la compasión, aumenta un poco, no significativamente en el MBSR y disminuye un poco en el waitlist. La compasión por los otros aumenta muy significativamente en el programa cultivo de la compasión, aumenta pero no significativamente en el MBSR y aumenta no significativamente en el grupo de lista de espera. Y finalmente,
otra medida interesante que es la identificación con toda la humanidad, es decir, disminuir un poco el sesgo entre mi grupo, muy distinto a tu grupo, y cuánto me interesa el bienestar no solamente de mi familia, de lo mío, ese círculo pequeñito que alguien nombraba antes, hacia toda la humanidad. El programa Cultivo de la Compasión aumenta tremendamente esa dimensión y tanto el control activo como el control pasivo no hay cambio. Esos son un poco los test. La gran parte de estos cambios positivos se mantienen 2 meses después, tanto para el grupo Enviesar como para el CCT, lo cual es muy buenas noticias porque quiere decir que la intervención, o sea, los efectos de la intervención no quedan solamente el último día de clase cuando se contestan los cuestionarios, sino que se mantienen después. ¿Okay? Entonces me voy a saltar las entrevistas con los participantes del entrenamiento y voy a pasar a lo que dijeron los familiares y amigos de los participantes de los programas. Entonces, estos cambios percibidos en los participantes del programa de Cultivo de la Compasión de acuerdo a observadores cercanos. Lo dividí en cambios personales y en cambios relacionales. Respecto a los cambios personales, esta es la frecuencia y es el porcentaje. 22 familiares respondieron esta encuesta. Entonces, por ejemplo, el 13%, 13 personas, el 62%. Y estos son preguntas abiertas. No es que uno le pregunte, ¿lo nota más relajado o más tranquilo? No. Uno dice, ¿qué nota? Y la gente responde, ¿lo nota más relajado? Y desde 3 coincidencias en los reportes ante preguntas abiertas se considera como significativo. Hay algo que la gente está respondiendo en común. Entonces mucha gente notó a los participantes más relajados, serenos o pacíficos, con mejor estado de ánimo. Hubo un aumento en el interés en el desarrollo personal y en la estabilidad emocional, más conectado consigo mismo, con sus intereses y sus valores. La gente sigue la práctica de meditación sostenidamente después del curso. Algunos nombraron eso también, y entusiasmo con aplicar lo aprendido en el curso. Respecto a los cambios relacionales observados por los familiares y amigos de quienes tomaron el programa Cultivo de la Compasión, notaron un aumento en la empatía y capacidad de escuchar. Eso muy significativo, eso, que 13 personas ante una pregunta abierta hayan dicho empatía, escucha más, es muy notable. Más amable y cariñoso con otros, más asertivo y efectivo en poner límites y resolver conflictos. Esto es muy interesante porque uno dice, un entrenamiento en Cultivo de la Compasión, la gente se vuelve blandita, más suave, más tierna, los pisotean como quieren porque los compasivos. Es al contrario, muchos reportes, tanto en la entrevista que no lo vamos a alcanzar a ver, como de los familiares, chuta, ahora esta persona dice, no. Entonces es interesante ese vuelco en el programa, que la compasión puede ser poner límites efectivos. No solamente autocompasión, sino compasión hacia el otro, que a lo mejor necesita un no para cumplir su objetivo o su necesidad a largo plazo. Más comunicativo y expresivo, menos reactivo, agresivo en sus respuestas, menos enjuiciador y más tolerante, más accesible y disponible para otros, más abierto hacia personas desconocidas o neutras, más optimista y positivo hacia la vida. Muchos cambios relacionales. Tengo acá también la información de los familiares y amigos de Enviesar. No me voy a detener muy en detalle en esto, pero hay varias cosas bastante parecidas. Por ejemplo, más relajado, calmado, pacífico, mejor ánimo, fueron los 2 primeros que aparecieron con el CCT también, o el SC. Esto me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Más libre, relajado y espontáneo en sus acciones. La gente como que se vuelve más auténtica con el programa Enviesar. Me pareció muy bonito eso. Y los cambios que los familiares y amigos percibían en los que tomaron el Enviesar, había mucho más cambios individuales o personales que relacionales. Los únicos cambios relacionales que aparecieron con más de 3 respuestas de frecuencia fueron estos: menos enjuiciador, más tolerante y paciente con los demás, mayor control de emociones conflictivas, sobre todo la ira, la gente como que explotaba menos después del programa, mayor asertividad y capacidad de lidiar con las dificultades, y por último, mayor capacidad de escuchar a los otros, más empático. O sea, había menos frecuencia de respuestas
relacionales, pero son muy significativas también. O sea, el programa Empiezar tiene un efecto que no solamente reducir el estrés de la persona, sino que también hay efectos en el entorno. Y me gustaría casi concluir con unas citas de familiares y amigos de gente que tomó el programa SC. Por ejemplo, dice, y acá puede que haya algunas personas que sus familiares dijeron estas cosas, pero no les voy a decir quiénes. Noto que está mucho menos hipersensible, reactiva y defensiva ante los eventos estresantes, problemas en el trabajo, problemas familiares, problemas de pareja, de modo que estos no la alteran tan profundamente, no en el sentido de que la haya desensibilizado, sino en el sentido de que no la descentran. Tiene un sentido de responsabilidad súper grande. Estos son todos de distintas personas. Tiene un sentido de responsabilidad súper grande, lo que en ciertas situaciones en las que no podía cumplir como él pensaba que era lo correcto, la pasaba muy mal. Bueno, esos malos ratos cambiaron. Sigue siendo responsable en sus actividades, pero las situaciones que antes le eran un poco más conflictivas ya no lo son, las resuelve de diferentes formas. Sí, la verdad es que cambió más aún con aquellas personas que le incomoda o más bien incomoda relacionarse. Es más empático. Tiene una mirada nueva que permea el resto. Siento que su cambio me ha llevado a tener un cambio en la forma de ver las cosas. Eso lo dijeron varias personas. Varias personas sentían que habían aprendido de lo que había aprendido su familiar o amigo, sobre todo si era la pareja. Estos dos son interesantes porque tienen que ver con los límites. Pienso que su capacidad de escucha, yo diría de empatía, se ha acrecentado significativamente. Me parece que es más solícita con algunos y a la vez menos con otros. O sea, es más empático, pero pone sus límites. De similar manera, más capacidad de llevar conversaciones largas y con bastante capacidad de escucharlas, dando consejos muy alentadores. Otro comportamiento fue la capacidad de enfrentar problemas y llevarlos a la mesa. Programa Cultivo de la Compasión. Cuidado con los que practican la compasión, que se ponen... Esto es muy bonito. Antes tendía a sospechar siempre de las intenciones de la gente. Tendía a sentirse amenazada y pensar que la gente era mala o peligrosa. Y era común que adoptara una actitud defensiva, cerrada, dura, despectiva y taxativa. Ahora la noto con mayor capacidad de ver las cosas en su lugar, es decir, entiende sus acciones y declaraciones más como una expresión de la propia historia y de los propios sufrimientos de la persona y no como un ataque hacia ella. En otras palabras, siento que ha pasado a tener una actitud menos egocéntrica a la hora de vivir e interpretar las acciones de otros que le afectan. Y por último, una que me pareció muy tierna en realidad. Dos cosas me llamaron la atención. La primera se relaciona en la relación con su madre. Esta es el familiar de una persona de mediana edad, con una madre ya bastante mayor. La primera se relaciona en la relación con su madre, la cual es muy pobre en términos de calidad. Hay mucha impaciencia, pero me ha sorprendido verlos caminando acompañados del brazo y de compartir con ella algunas sonrisas. Tampoco esto significa que la relación haya cambiado radicalmente, pero sí me sorprendió al menos en esos detalles. La segunda cosa es que me dio un presente espontáneo. Creo que primera vez en la vida. Sí. Algunas conclusiones. Una orientación altruista caracterizada por la empatía y el reconocimiento de la humanidad compartida y de la compasión por los otros es entrenable. No es trivial eso. Es algo que se puede entrenar en un tiempo relativamente corto en un formato secular. Uno dice, no, hay gente que es empática, otros que no, hay gente que es compasiva. Esto muestra, es entrenable y que la gente no necesita hacerse religiosa o cambiarse de una secta a otra o de alguna secta a ninguna o viceversa para volverse más compasiva y amorosa, sino que es conectarse con las cualidades de su propia naturaleza y expandir desde esa semilla que la tenemos todos. Las intervenciones basadas en mindfulness y basadas en la compasión son efectivas en términos de aumentar el bienestar psicológico, la atención plena y la autocompasión. Importante. El entrenamiento de la compasión tuvo un impacto único en términos de las variables relacionales. Eso es interesante, que uno no puede pensar ahora que uno hace cualquier programa de meditación y todos van a resultar lo mismo.
Entonces se pueden entrenar y desarrollar ciertas cualidades específicas con ciertos programas particulares, con ciertas estrategias. Y el efecto se puede ver como bien diferenciado. Eso es muy bonito también, para mí. Y los familiares y amigos de los participantes en el programa ESC destacaron el aumento en la empatía y capacidad de escuchar no solo a las personas cercanas, sino también a personas desconocidas e incluso a las personas difíciles. A mí este punto me interesa mucho, que haya un efecto, que sea percibido y que tenga un impacto más allá de la persona. Muchas veces se entiende la meditación como mirarse el ombligo, como ser autoindulgente, como que uno se mete en su mundo, pero estas prácticas contemplativas, si son realmente transformativas, tienen un impacto en el entorno, inmediato y no tan inmediato, porque estas cosas tienen como un efecto ripple effect, ¿no? Como un efecto de ondas, que uno no sabe dónde para eso. Y podemos pasar desde la intención de despertar individual a un despertar colectivo y a vivir en sociedades más despiertas, con corazones más abiertos y con mentes más abiertas. Sin duda una investigación larga que toma muchos recursos, tiempo, etcétera, no la hago yo solo ni en sueños, ni tampoco me gustaría soñarlo. Entonces puse los nombres de algunas personas que aportaron muy directamente a que se pudiera llevar a cabo esta investigación. En particular agradezco tremendamente a la unidad Mindfulness y a Ricardo por la confianza en el proyecto y la disponibilidad de los recursos, de los espacios, de la gente. Excelente, no hubiera sido posible hacerlo sin tu apoyo, Ricardo, y sin el apoyo de la unidad más ampliamente. También la gente de Stanford, que me ha apoyado por estos últimos 2 años para desarrollar este proyecto, y la gente de mi universidad, Sophia University. Y a todos los que participaron en los entrenamientos en estos meses, muchísimas gracias también. Y un gracias enorme a quienes han sostenido estas prácticas por 10 siglos y que tenemos la gran suerte de poder aprenderlas, practicarlas y ver los resultados de nuestra vida hoy en día. Muchas gracias. Propongo que por el tiempo que tenemos podamos mantener el espíritu del coloquio y aprovechar estos, deben ser unos 5 o 10 minutos, ¿verdad? 10 minutos. Yo quisiera comentar un par de cosas y aprovechar de hacerle algunas preguntas a Gonzalo. ¿Sí? Ah, bueno, está bien. Puede ser breve la presentación. Claudio. Claudio, sí. Bueno, el psicólogo Claudio Araña. Claudio es psicólogo clínico de la Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en psicología clínica y un doctorado en investigación en psicoterapia de la misma Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Chile. Docente en la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, practica meditación de la tradición Zen, ¿no? Realiza talleres de reducción del estrés basados en mindfulness en el equipo mindfulness de la misma universidad, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y es autor del libro En mayor avance es detenerse, Mindfulness en lo cotidiano. Gracias. Hice un esfuerzo por tratar de saltarme la presentación, pero no me resultó. Bueno, yo quisiera primero agradecer la invitación, Ricardo, al equipo, y para mí es un verdadero honor poder estar aquí con Gonzalo y poder comentar. Y la verdad es que quisiera mantener el espíritu coloquial y hacer un par de comentarios y aprovechar de hacer un par de preguntas a Gonzalo para indagar o tener una relación de conversación en torno a un par de puntos que a mí me llamaron la atención. Primero quiero resaltar algunos aspectos de la investigación de Gonzalo. Primero que todo decir que me parece que es un programa tremendamente novedoso, no solo acá en Chile, sino en el mundo entero. Y creo que es un tremendo privilegio poder contar con el desarrollo de este programa acá en Santiago de Chile. Creo que también es un programa que tiene una investigación que tiene un tremendo valor metodológico, muy riguroso,
Yo veo que combina calidez y rigurosidad, la mantención de un grupo control, el trabajo sostenido en comparar un programa de reducción de estrés con un programa de cultivo de la compasión. Además, mantener un diseño cualitativo-cuantitativo, lo que permite, creo yo, suplir las deficiencias de un método con el otro. Entonces podemos entrar en contenidos como los que nos mostró Gonzalo y al mismo tiempo ver el efecto que tiene el programa comparado con un grupo control, por lo cual podemos decir que el programa es más o menos efectivo. Y a mí me parece genial la inclusión de familiares, ¿no? Porque permite precisamente ver el impacto más allá de la persona individual a la cual participó en el programa. Dicho eso, quisiera plantear 2 puntos para la conversación. A ver si podemos hacerlo en unos 5 minutos, Gonzalo. A ver, una cosa que yo veo y que a mí me parece súper interesante de conversar es el efecto relacional que tú resaltaste en el programa de la compasión. Claramente los indicadores que tú muestras evidencian que el programa de cultivo de la compasión tiene un efecto súper interesante, no solo en la primera persona, en la experiencia, sino también en la relación, en la vida cotidiana con los demás. Y parece ser que el programa de reducción de estrés basado en mindfulness no lo tiene tanto. Tiene algunos aspectos, pero el programa del cultivo de la compasión tiene claramente fuerte impacto en eso. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo ves tú, cuál es el aporte que entrega el cultivo de la compasión como corazón de la práctica de mindfulness también a la práctica de mindfulness en general? Tremenda pregunta. Yo diría que es una cuestión de énfasis en los distintos programas o como distintas puertas de entrada. Indudablemente, si es que uno aprende en un programa de reducción del estrés basado en mindfulness a prestar atención a la propia experiencia en el momento presente de una manera no enjuiciadora e intencional, esa manera de aprender a relacionarse con uno mismo, porque uno mismo es un sujeto más dentro de la fauna que habita en la propia mente, naturalmente uno, después de entrenarlo eso con uno mismo, eso se vuelca hacia afuera. En un nivel fundamental, no hay una división real entre cómo se trata uno mismo y cómo trata a los demás. Cualquier división o contraste abrupto no es sostenible o no es real. Al final es muy difícil ser muy amable con uno mismo y ser un ogro con los demás o viceversa. Entonces, lo que tiene el programa Cultivo de la Compasión es que enfatiza muy explícitamente el aspecto interpersonal y transpersonal. Interpersonal en cuanto a lo relacional y transpersonal en cuanto a invitar al centro del programa cuestiones existenciales y espirituales, temas de sentido y de trascendencia. El programa de reducción del estrés parte desde lo intrapersonal, desde cómo nos relacionamos con la propia experiencia. Sin embargo, eso mismo, para distintas personas que toman el programa, tiene una tremenda puerta que se abre hacia lo interpersonal y hacia lo transpersonal. Y yo veo estos programas un poco como artificios de alguna manera, muy útiles y muy válidos, y como puertas de entrada, ¿no? Puertas de entrada que son distintas sensibilidades van a llegar a distintos programas. Puede que sea distinta a una persona que llega a un programa de reducción del estrés, a alguien que llega a cultivar la compasión. Sin embargo, cuando entra en el corazón de la práctica, encuentra algo mucho más profundo y vasto de lo que vino. Nadie en la semana 5 está haciendo el programa que vino a hacer en la semana 1, tanto en el programa de compasión como en el de reducción del estrés. Y en muchos casos se encuentran con una vastedad tremenda, que lo podemos llamar de distintas formas o podemos no llamarlo de ninguna manera. Podemos decir la vida simplemente. Como dijo un amigo, lo que importa es la vida, no la práctica.
qué pasa con la vida, cómo uno se relaciona con la vida. Entonces, son distintos énfasis y uno siempre está en relación con uno mismo y uno siempre está en relación con los demás. Sí creo que el hecho de incluir prácticas relacionales y que muchas de las prácticas formales del programa de cultivo de la compasión implican visualizar seres queridos, personas neutras, personas difíciles, un ideal de compasión, se aprovecha o se capitaliza mucho la capacidad relacional de nuestra mente. Nuestra mente es tremendamente relacional. Entonces, el programa capitaliza mucho eso, la posibilidad de establecer otros imaginarios y jugar un poco con la relación de distintas maneras. Y eso es como un laboratorio que después se manifiesta en el mundo. Entonces, después aparece la señora y dice, oye, mi marido anda del brazo con su mamá y se llevan como el perro y el gato. Probablemente esta persona trabajó con su mamá como una persona difícil en una práctica y hizo ese ensayo de cómo acercarme con compasión, con empatía hacia esta persona. Luego se manifiesta en la realidad. Gonzalo, y yendo un paso más allá de la relación interpersonal o familiar, y lo planteo también como un tema que a mí me inquieta, es el tema de cómo llevarlo a nivel cultural y cómo poder sostenerlo en el tiempo. Un dato que tú mostraste que a mí me parece súper interesante es que el 19% mantiene la práctica de las personas que participaron. Eso quiere decir 2 de 10. Y entonces me gustaría preguntarte si tú tienes una reflexión acerca de cómo poder mantener la práctica después de haber terminado el programa. Soy muy consciente que este es un problema y una dificultad que tienen todos los programas, ¿no? Pero como tú mencionaste al final, el poder ir tratando de llevar la compasión a ámbitos cada vez más amplios. No sé si tienes alguna idea o algún pensamiento en torno a ese punto. Bueno, en realidad el dato no era ese. O sea, lo que mostraba ahí es que un 19% de los familiares reportaban que veían que su familiar mantenía la práctica, pero en realidad no sabemos cuántos mantienen la práctica, porque esa no era una pregunta que se le hacía, ¿mantienen la práctica o no?, sino que lo que la gente reportaba espontáneamente. Ahora no extrañaría que fuera un 20% de la gente que cultiva que continúa con la práctica. Por un lado, bueno, está la idea del esfuerzo justo, el esfuerzo sabio. Por un lado, es muy importante notar, hay ciertas semillas que se pueden cultivar a través de la práctica. Y la práctica de meditación es eso, cultivar las semillas que ya están ahí. Las semillas de compasión, de amor, de sabiduría, de ecuanimidad, de alegría empática, etc. Están ahí. Y uno sabe que hay metodologías para hacerlo. Uno ofrece esas metodologías y luego uno practica el soltar también. Es decir, ahora la vida tiene que hacer lo que tenga que hacer. Algunas personas practican durante el programa, después dejan la práctica, a lo mejor el 5% sigue con la práctica, a lo mejor para algunas personas no practican en 2 años y luego retoman la práctica. Y es muy misteriosa la vida, como para cada uno en la vida práctica es muy íntima en realidad y no se puede como imponer. Sí se puede facilitar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando termina un programa, y eso es algo que hemos ido aprendiendo un poco con el paso del tiempo, tratar de dejar a la gente invitada a grupos de meditación que ya están constituidos, motivar a la gente que participe en retiros, dejar que la gente tenga sus emails y formen redes con las cuales se puedan juntar. Muchas veces no pasa, y sobre todo en Chile es difícil que pase eso por algunas características de la cultura chilena que se han nombrado, o de estos tiempos, entre los cuales está el tema del individualismo, y también somos un poquito flojos realmente los chilenos para tener una cierta constancia en algo que incluso sabemos que nos hace bien.
Sobre todo cuando es algo para nosotros mismos nos cuesta mucho. Si alguien nos dijera, mira, tómate 20 minutos para hacer este ejercicio y tu hijo va a estar bien, uno lo hace todos los días, sagrado, porque sé que iba a hacer bien. Pero si te dicen, mira, haz esto 20 minutos porque te va a hacer bien a ti, es muy difícil que uno lo haga. Entonces, insistir en la importancia de la práctica, tratar de facilitar recursos y luego dejar que la vida actúe. Estamos llegando al final.